Hola, ¿cómo están? Aquí una vez más en otro video del canal. En esta ocasión vamos a ver y definir palabras que usamos de manera que las usamos de manera coloquial, que creemos su significado, pero que en realidad es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es un algoritmo. Esta palabra está muy en boga, todo es algoritmo, inteligencia artificial, es que hacen algoritmos, ¿no? Y cuestiones de ese tipo. Y a veces es muy importante definir las cuestiones que estamos hablando para entender el alcance de lo que estamos haciendo, porque muchas veces damos por sentado que lo entendemos todo, pero no es cierto, ni siquiera entendemos cuestiones que parecen que son muy universales, en este caso algoritmos. Y para la temática del canal y los temas que vamos a tratar en el canal, pues son muy importantes, ¿no? Entonces en este caso vamos a definir lo que es un algoritmo, ¿no? Bueno, un algoritmo, pues la definición clásica es una secuencia finita de pasos con un inicio y un final determinado. ¿Qué podemos entender esto? Como, por ejemplo, el día, la hora en que te levantas y la hora en que te duermes, ¿no? Cuando te levantas, arranca el algoritmo, a las 10 de la mañana arranca, a las 11, 12, 1, 2, 3, hasta que te duermes, ¿no? ¿Qué característica tiene esta secuencia? Que es finita, o sea, te vas a dormir en algún momento a las 9 o 10 de la noche o 11 o 12, pero te vas a dormir. O sea, es finita, no es infinito, no es que hacen cosas infinitas, no. O sea, hay una secuencia y siempre llega un punto final. Finita de pasos quiere decir que de a poco te puedes regresar. No, si son las 12 del día, va a ser la 1 de la tarde, no te puedes regresar a las 11 o 10 de ese día. O sea, va a ser secuencial. Y siempre hay un inicio y un final, ¿no? Entonces es muy importante entender, esa es la definición clásica del algoritmo, ¿no? Un ejemplo lo puse con una hora, pero también puedes verlo como los años de nacimiento los años de un ser humano, cuando nace y cuando muere. El año 0 o el año 1 es cuando nace, antes de los 12 es un infante, antes de los 18 es un adolescente, antes de los 35 es un adulto joven, antes de los 65 es un adulto maduro, después de los 65 es un adulto mayor y después viene la muerte. O sea, hay un inicio que es el nacimiento y una muerte. Puede ahí pasar muchas cosas, pero es un algoritmo, ¿no? Y eso lo podemos ver inclusive con otras cuestiones que hacemos de manera tradicional los humanos, como por ejemplo hacer de comer, una receta de cocina, un X día, los planes que haces para tal día, etcétera. Todo viene bien planificado y bien hecho con secuencias, ¿no? Entonces es un ejemplo. Esta definición clásica es un algoritmo determinista, ¿no? Podemos ver un esquema en la parte izquierda de lo que es una línea recta, y cada puntito es un estado, que es una hora. Es un momento en el cual algo es estable. También, o sea, están todas las variables bien correlacionadas y se sabe bien, y se sabe que el sistema está estable. Esa es la definición de estado, también, que no se explica mucho, pero bueno, es una secuencia que tiene, entonces siempre tiene, obviamente al principio hay un conjunto de datos iniciales que van a involucrar la evolución del algoritmo o la secuencia, y conforme funciona el algoritmo, comienza a ser una secuencia única de estados que llegan siempre a un final determinado, ¿no? Eso también es muy importante. Y bueno, y este final puede ser aceptado o rechazado. Eso se da mucho en ciencias de la computación, donde finalmente lo que te dicen es que al final, después de toda tu secuencia, hizo o no lo que tenía que hacer. Es un sí o es un no, es un problema decidible. Eso viene también de la definición clásica de lo que es posible hacer con algoritmos o no, que ahorita nos vamos a meter más en eso. Pero básicamente es al final, después de todo, si se hizo o no. Nada más, es la pregunta. Es un problema decidible, ¿no? Entonces esa es la definición clásica de algoritmo, ¿no? Luego tenemos, obviamente eso es la definición clásica, pero los humanos, los que descubrieron esto, pues no se conformaron con esa idea y trataron de imaginar, bueno, ¿existirá algo que se llame un algoritmo no determinista? Esa es la pregunta fundamental. Y bueno, igual en la parte izquierda podemos ver lo que es la definición clásica, ¿no?, del no determinismo. Y bueno, el esquema, perdón, que es un árbol. Características más importantes de ellos, pues que igual tiene un inicio, un estado de inicio y un conjunto de datos iniciales, y sin embargo a veces conforme avanza el algoritmo aparecen copias del estado previo sin límite. ¿Qué quiere decir eso? Que volvamos al ejemplo de la vida de un ser humano. Por ejemplo, tú arranca tu año 0, pero al año 5 de repente te separas en dos y vives dos vidas paralelas al mismo tiempo. O sea, eso no puede ser. Pero bueno, imagínense eso. Llega el año 7 y el que estaba el lado derecho se separa en otras dos y comienza a vivir en el siguiente paso. Y así se la pasa.
Eso es así muy imaginativo. Estamos haciéndolo con vida de un ser humano, por imagínense, podrían ser computadoras. Tienes una computadora al comienzo, pero después de 5 horas se convierten en 3. Y puedes para hacer el triple de cálculos que lo que hizo la anterior. Y todo de forma paralela. Y eso es así loco, ¿no? Porque no. Pero bueno, es algo que se puede imaginar, ¿no? Finalmente después poder... Obviamente algunas de las secuencias no llegan al final, se van a quedar ahí atoradas, ¿no? Y otras serán aceptadas o rechazadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se dan cuenta, es como hacer todo en forma paralela y en forma así loca, ¿no? O sea, diciendo, imagínense la capacidad de cómputo que tienes, ¿no? Eso es algo como que el sueño de cualquier programador o cualquier persona que estudia esto, porque dices, voy a tener capacidad ilimitada de recursos. Ya la hice, ¿no? Que es lo que dice esta diapositiva que sigue, que bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre algoritmos determinísticos y no determinísticos? Bueno, los algoritmos determinísticos requieren para su ejecución cantidades limitadas de recursos. Tienes una vida, tienes una computadora o X cantidad de computadoras y ya. No te emociones con que vas a tener no sé cuántos, porque o sea, todo va muy limitado. Siempre todo es limitado. Y los algoritmos no determinísticos para ejecución no tienen límites de recursos. Entonces es así, como se dan cuenta, es algo muy imaginativo, ¿no? Es, ¿qué pasaría si tuviera eso? ¿No? Y tú dices, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿No? Entonces, ¿para qué estudiar algoritmos no determinísticos? ¿No? Si eso no existe en la vida real, ¿por qué lo sirve? ¿Para qué sirve estudiar eso? Cuestiones imaginativas. Bueno, porque básicamente para dos problemas. El primero es porque esta pregunta inclusive es previa al nacimiento formal moderno del algoritmo, pero bueno, la pregunta es, ¿existirán problemas que no se pueden resolver con algoritmos? Aun y cuando tengamos una cantidad ilimitada de recursos. Esto viene mucho porque a principios del siglo XX, con algunos de los problemas fundamentales de los matemáticos puros, entre ellos Hilbert y otros, ellos se preguntaron, o así de manera divulgativa, si todos los problemas se pueden resolver por algoritmos. O sea, ¿existirá algún problema que no se pueda resolver por algoritmos? O sea, por una secuencia finita de pasos con un inicio y un final determinado. La respuesta que podrías entender es, pues, todo se puede resolver con algoritmos, ¿no? Porque finalmente pues los humanos nos encanta resolver problemas y creemos que podemos resolver todo, ¿no? Entonces pues lo normal es que sí. Pero allá por los años 30 del siglo XX, unas personas que se llamaban Gödel y Turing y otros más, después de artículos y mucha investigación, y probablemente los más grandes lógicos que hayan existido, que es donde nace la ciencia de la computación, bueno, ellos descubren que existen problemas que no se pueden resolver con algoritmos. O sea, hay problemas que aunque tengas todas las computadoras del mundo y tengas todo el poder computacional, no se van a poder resolver. Esos problemas ya no están dentro del área de la ciencia de la computación práctica, ya parten más en la área de la filosofía de las matemáticas, que va más allá del alcance de esta diapositiva. Pero básicamente es eso. O sea, a pesar de que tengamos todos los algoritmos no determinísticos y lo que tú quieras y las computadoras no determinísticas y todo, no vas a poder resolver. Que son problemas muy específicos que te digo que se estudian para la filosofía de las matemáticas y de carácter fundamental para las matemáticas, porque es como poner el límite a lo que se puede calcular o no. Pero bueno. Y otro punto muy importante es que los algoritmos no determinísticos son muy importantes para definir clases de complejidad computacional, en específico clases NP. Esto viene mucho del estudio de la complejidad computacional, los problemas PES, NPs, etcétera, que igual quedan muy lejos del alcance de estas diapositivas, pero básicamente es para definir lo que nos sirven los algoritmos no determinísticos, para imaginar qué podríamos hacer si tuviéramos todo ese poder de cómputo, y saber cómo nuestro problema que tratamos de resolver, o sea, si ese poder de cómputo tan increíble nos puede servir para solucionar nuestro problema. Pero aquí viene la pregunta, a pesar de que ya sabemos que eso no existe, ¿pero existirá la manera de llevar a la práctica algoritmos no determinísticos? Esa es la pregunta fundamental. ¿Existirá eso? ¿Hay una manera de llevar todo ese poder computacional a la vida real? Y la respuesta es sí, aunque solo parcialmente. ¿Cómo? Con algoritmos estocásticos o probabilísticos. Aquí es donde nace ya la probabilidad que ya afecta al algoritmo, ¿no? Es para tratar, los algoritmos probabilísticos nacen para tratar de llevar el no determinismo a la práctica. Eso es lo que buscamos con los algoritmos no probabilísticos.
¿Qué relación tienen los algoritmos no determinísticos y probabilísticos? Pues que el algoritmo estocástico elige una de las muchas ramas creadas por el algoritmo no determinístico. O sea, hay un estado, se crean dos o más al instante en el siguiente paso. El algoritmo estocástico lo que es que elige una de esas ramas. Esta rama es la evolución más probable que tendrá el algoritmo dada por una o varias distribuciones de probabilidad. O sea, para elegir una de esas ramas hay una distribución de probabilidad que va a elegir si esa es más probable o no. Eso es básicamente lo que va a hacer. Alguna cuestión fundamental es como, por ejemplo, querer multiplicar números. Imagínense que tienes dos números, 3 por 4, ¿no? Existe una multiplicación que es la que relaciona 4 por 3, 12, ¿no? Pero imagínense que lo que hace el algoritmo probabilístico es que no elige así de manera determinística, ¿no? Una operación determinada, no, sino lo elige por medio del azar o con una distribución de probabilidad, como por ejemplo sería el lanzamiento, por ejemplo, de dados. Si cae arriba de 3, es 12. Si cae abajo de 3, es menos o algo así. Y viene dada por esa distribución. O sea, está involucrada ya la probabilidad que hace que precisamente podamos como que agarrarnos de un poquito de eso no determinístico. O sea, tratar de entender, porque obviamente el cómputo de probabilístico es muchísimo mejor, ¿no? Aquí, aquí tenemos hay muchos algoritmos estocásticos o probabilísticos. Nosotros los más famosos las cadenas de Markov, ¿no? Muy famosas. Que bueno, es un algoritmo que tiene siempre un estado de inicio con un conjunto de datos iniciales. Y la diferencia fundamental es la evolución del estado. Está involucrada una o varias distribuciones de probabilidad, como ya hemos dicho. Y el final del resultado es aceptado o rechazado con un cierto grado de incertidumbre, porque ya vienen involucradas estas cosas. Donde a veces eso de por aquí tiene esta cadena de Markov es para predecir si llueve o no llueve, ¿no? Pero siempre va a haber un grado de incertidumbre. O sea, nunca podrás asegurar que va a llover o no, sino vas a decir, hay un X grado de probabilidad de que pase o no, porque ese grado de incertidumbre viene dado de esa como selección, de esa probabilidad que aparece ahí, que esa como posibilidad de seleccionar de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los tipos de algoritmos en la práctica real, que son los algoritmos determinísticos, que se pueden resolver, en teoría sirven para resolver problemas sencillos, ¿no? Podría ser, y los algoritmos probabilísticos que se utilizan para resolver problemas de frontera, porque como ya dijimos, los algoritmos probabilísticos tratan de llevar a la práctica el no determinismo a la vida real. Entonces eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Entonces así podríamos definirlo, ¿no? Y bueno, las aplicaciones reales de los algoritmos. Bueno, en este canal tratamos todas las semanas del movimiento del precio en mercados financieros. Ahí hay muchos algoritmos, muchas estrategias que todas tienen el carácter probabilístico. Por eso era muy importante esta presentación, para entender qué estamos haciendo, ¿no? Y entender por qué ninguna estrategia de trading es 100% segura, por qué sí, por qué no, y llevar un poquito más de lo que estamos haciendo, ¿no? Otro ejemplo es el pronóstico del clima, que ahorita les expliqué, que igual nunca podrás tener certeza de lo que va a pasar. A veces va a haber X grado de probabilidad que llueva, pero a veces no, a veces va a romper el esquema, y es esa parte, y es porque no existen la probabilidad. Los algoritmos probabilísticos o estocásticos nos sirven para tratar de llevar a la práctica el no determinismo al cómputo, ¿no? Y bueno, básicamente pues es eso lo que les quería explicar aquí. Creo que abarcamos bastantes temas. Con esto trato de definir cuando yo hablo de estrategias y todo esto, para que quede un poquito más claro de lo que intentamos explicar aquí en el canal a lo largo de todas las semanas, ¿no? Vamos a seguir viendo más temas así de cómputo, obviamente en términos divulgativos, nada profundo, pero con el fin de tratar de inmiscuir más en lo que estamos, en nuestros problemas que intentamos resolver todas las semanas, ¿no? Y bueno, sin más ni más, me despido. Y deseo de toda ocasión que les vaya bien. Y suscríbanse al canal, porfa, si les gustó mucho el producto y todo esto, por favor suscríbanse o den un like o comenten, ¿no? Eso sirve muchísimo para tratar de que sigamos de seguir subiendo videos, ¿no? Muchas gracias, chao.